Te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, que nos des un espíritu de revelación para que la palabra, Señor, que hoy nos presentas, podamos recibirla con esa dirección para poder tomar las medidas pertinentes de sacar esa idolatría de nuestra vida y ponerte a ti en el lugar que te corresponde. Amén. Te doy gracias, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones, Señor, sabiendo que siempre, Señor, se está haciendo tu voluntad y nosotros como tus siervos fieles, Señor, estamos listos para obedecerla. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Pues vamos a continuar, hermanos, con la palabra. Y dentro de esta palabra tiene que ver con este versículo que es muy hermoso, bueno, como todos. Dice la palabra, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y está hablando del hombre y de la mujer. Está hablando, dice, bendito el hombre. Está hablando que es bendecido todo aquel que tiene fe. Porque el que tiene fe confía, le cree. Por eso dice que confía, que le cree en el Señor y pone su confianza y espera en Él. Y cuando nosotros tenemos esa convicción que está en el antiguo pacto, pero que de igual el nuevo pacto también tiene que ver al que cree, todo le es posible, pues bendito Señor, porque entonces podemos permanecer firmes ante las adversidades que puedan venir a nuestra vida, aun cuando nosotros mismos somos el enemigo público número uno. ¿Quién dice amén? Amén. Me acordé de la película, ¿no? Enemigo público, sí, pero el enemigo público somos nosotros, ¿verdad? Porque somos piedra de tropiezo por no querer creerle al Señor lo que está haciendo en nuestra vida, los cambios que Él está poniendo en obediencia, que lo hagamos, y si nosotros le creemos y confiamos, todo cambia, porque los primeros que cambiamos somos nosotros y empieza a cambiar el entorno, porque cambiamos nosotros, cambió nuestra forma de ver, cambió nuestra forma de escuchar y cambió entonces mi pensamiento. Amén. Amén. Ahora, dentro de esta enseñanza, pues casi todos los niños y algunos no tan niños, pues claro que nos encanta, ¿verdad? Ir a la feria. Nos encantan los jueguitos y algunos no tanto porque luego salimos muy mareados. Pero dentro de todo eso, pues de todos modos sí nos gusta. Pero agraciado, desgraciadamente, a veces ponen este tipo de atracciones para poder encubrir realmente el meollo, realmente la raíz. Y la raíz tiene que ver mucho con algo que se realiza constantemente en muchos municipios, en muchos estados y en muchos países, que son las fiestas patronales. Que a veces hasta en un municipio muy pequeño hay esas fiestas, porque ellos les llaman templos, otros les llaman parroquias, y a esos edificios donde se celebra al patrón. Fíjense bien, al patrón por eso es patronal, porque el patrón, o sea, el que manda ahí. Ven como la autoridad que se le da, porque dice al patrono, ¿verdad? Y entonces no lo mirábamos como algo anormal, sino como algo de costumbre. Y esto tiene que ver con el tema que vamos a tocar el día de hoy, tiene que ver con la tradición y la costumbre. Y que de alguna manera nosotros la hemos recibido como algo natural y normal, la hemos normalizado en nuestra vida. Y obviamente que tiene que ver con la idolatría. Así es que el día de hoy vamos a ver otra de las palabras. Recordemos que estamos analizando las 22 palabras del hebreo. La semana pasada vimos la fundición, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo que vimos, idolatría, que hablábamos de la fundición, hablamos de la palabra de nesek. Y cuando la empezamos a escudriñar, pues nos dimos cuenta de cómo nosotros podemos en la palabra acomodárnosla y hacer una imagen de fundición en nuestra mente para poderla poner a nuestra conveniencia
y realizar todo aquello que no hemos entregado al Señor y lo vemos como normal, engañándonos a nosotros, siendo piedra de tropiezo y piedra de tropiezo a los demás, porque obviamente que le cambiamos el sentido de lo que dice la palabra con nuestro deseo, con nuestra forma de querer acomodarla para poder seguir en esa irrealidad que la hacemos realidad en nuestra mente. Ahora hoy vamos a ver otra palabra del hebreo, y esta palabra se llama et. Así es, sí, et. Y viene entonces del hebreo del numeral 6086. Y el significado de esta palabra et, de esta palabra que significa idolatría, significa la festividad pagana. Ahora, si estamos hablando entonces de la idolatría, de la festividad pagana, tiene que ver con la idolatría, y hemos hablado de los significados, pero para todos aquellos que quizá apenas sea la primera vez, o para remarcar, dice que algo que se repite constantemente, pues para nosotros pues nos ayuda a que nos reafirmemos y podamos mantener la verdad y podamos realmente mantenernos firmes. La idolatría entonces es un acto de adoración. Es una forma como de que nosotros adoramos, y esto puede ser un objeto o un sujeto. Y que normalmente lo ponemos de tal manera en primer lugar que a Dios. Entonces esa sería la idolatría, una adoración a un objeto o a un sujeto. Ahora, si hablamos de un sujeto, pues este sujeto pues puede ser una persona. En este caso, en el caso de Israel, pues hablamos de un sujeto, pues podría ser entonces lo que era Faraón, o en ese tiempo después podría haber sido César, ¿verdad? En Roma. Pero en sí es una forma muy primitiva de adorar y a ese líder darle el lugar como le corresponde a Dios. Pero también, obviamente, que también dijimos que puede ser un sujeto o puede ser, como lo comentaba la pastora, puede ser un esposo, una esposa, un hijo, un familiar o alguna otra, un cantante en sí, un futbolista, alguien que a nosotros de alguna manera lo estamos poniendo como persona para adorarlo y ponerlo en primer lugar como a Dios. Ahora, hablando del objeto, y cuando hablamos del objeto, entonces estamos hablando de que el objeto puede ser un animal, hablando del objeto. Y este puede ser un animal, un astro, en este caso como el sol o la luna. Y hemos visto que normalmente hay veces a veces lo adoramos y lo queremos poner en todo en la casa, y los ponemos como adornos, y tenemos ahí el sol y la luna, y a veces ponemos que el sol es el hombre y la mujer es la luna, o como aquí al contrario, la luna es el hombre y la mujer es el sol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos ponerlos en ese lugar especial? O puede ser una roca o un árbol frondoso, o una obra de alguna persona, de un mural, o una estatua, o pinturas. Eso sería entonces la adoración de un objeto. Ahora, el común denominador es atribuir una divinidad, llamándoles dioses o diosas. Es el lugar que le corresponde al Señor. Pero también la adoración es una representación divina, aun cuando diga que es de Dios mismo. Porque a veces decimos que es para Dios, pero nada tiene que ver con Dios. Sin embargo, lo estamos sustituyendo por algo que creemos que está correcto, pero Dios no lo manda. Ahora, por ejemplo, podemos notar entonces que se ha pervertido la adoración a Dios con cosas y costumbres
y esto lo podemos ver en las diferentes manifestaciones de los pueblos, y que de alguna manera pues se van viendo ahí. La imagen tiene ahí de un animal, porque también, por ejemplo, en la India adoran a la vaca, pues al toro, ¿verdad? Y lo visten y todo, y no le hacen nada, puede andar libre porque lo consideran un dios. Pero de igual manera estamos hablando entonces cómo esto se va cambiando, se va pervirtiendo, de tal manera que puede ser esa estatua que normalmente hemos visto en los diferentes templos, y que de alguna manera pues se le adora y hasta se le da un lugar como Dios, porque cumple milagros y hace milagros, dicen, ¿verdad? Y estábamos hablando de los pueblos, de esos pueblos donde de alguna manera han pervertido las costumbres, y para ellos es importantísimo porque les representa, y mucho tienen que ver con las danzas indígenas. La gran mayoría de las danzas tienen un significado, y normalmente tiene que ser exactamente como fue la danza, con ese tipo de pasos, ese tipo de vestimentas, pero todo tiene que ver con una adoración, y lo ven como algo divino. Pero de igual manera podemos notar entonces que esta adoración, esta representación, poniendo a Dios como algo que Él ha mandado, como algo que es parte de lo mismo, que hasta lo puede decir que ahí viene en la palabra y utiliza la palabra, pero nada tiene que ver con Dios. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de los pueblos, las peregrinaciones, que a veces sacan a este patrón o patrona de la población, y vean ahí cómo está rodeada de personas de un lugar y de otro, y todos acuden, cambiando completamente, y que tiene que ver con generación tras generación por las costumbres que se tienen, y que esto nos va llevando pues entonces a que de alguna manera se pervierta la adoración a Dios, porque está pervertida, porque pensamos que eso es normal, lo han normalizado por la costumbre, por la tradición. Hasta dice, vamos al pueblito, vamos al pueblo, porque allí en tal día, tal fecha, ese es el patrono, y se hace unas fiestotas, y ahí van a las fiestas, y ponen como pretexto, pero de todos modos acuden, de alguna manera lo están aceptando, y que no lo ha ordenado Dios. Ahora, si nos vamos al antiguo pacto, hablando del pueblo de Israel, en el principio ellos creían que habían sido liberados de la idolatría. ¿Por qué? Por la revelación que hubo de Dios en sus vidas. Sin embargo, a pesar de que porque sí hubo revelación, obviamente lo vieron y creyeron, y salieron de Egipto, y salieron a una vida nueva. Recordemos que Dios les prometió que les iba a entregar una vida nueva, y les iba a llevar a un lugar donde ellos iban a ser libres, porque ellos estaban como esclavos, estaban acostumbrados a las tradiciones, a las costumbres de Egipto por generaciones. Y aquí es importante analizar esta parte, porque cómo es tan fuerte el arraigo, y mientras nosotros no queramos cambiar y creerle al Señor de esta nueva vida, no vamos a cambiar, porque tiene que ser un querer como el hacer, un deseo en nuestro corazón de querer cambiar y recibir algo realmente nuevo que el Señor tiene para nosotros. Pero algo que nos ataca mucho es el miedo a lo nuevo, el miedo a lo que Él te va a dar. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Bendecirnos. Y cuando Él nos quiere bendecir,
a veces nos va a llevar a otro lugar y dice, te quiero bendecir, pero lo quiero sacar de ese lugar. Y a nosotros nos da miedo salir de ese lugar. Nos da miedo porque estamos acostumbrados a lo que los demás tienen, a lo que los demás dicen que debemos de tener. Y entonces tenemos miedo a que nos saquen de ahí. Nos hemos acostumbrado y luego el enemigo utiliza a la familia, a las personas para que nos hagan comentarios y que para tenernos atados a ese lugar. Pero a veces el Señor lo que quiere es sacarte de ahí, porque si te deja ahí, te vas a contaminar y te vas a morir. Es como si el Señor se está dando cuenta que tú todavía tienes, de alguna manera todavía estás bien, pero alrededor de ti hay muchas manzanas y tú eres una manzana todavía que está chiquita todavía, pero está en crecimiento. Pero todas las manzanas que están alrededor ya están corrompidas, ya se están poniendo negras. Y el Señor te quiere sacar de ahí. Pero como tú estás acostumbrado a ver esas manzanas medio negras, medio contaminadas, dices, yo no quiero salirme de aquí porque esto es lo único que conozco. Pero el Señor dice, cree en mí, ten confianza en mí, yo te voy a sacar de ahí, porque a donde te voy a poner vas a estar mejor, vas a crecer, y los que te van a rodear ya no van a estar contaminados, ya no van a estar corrompidos. Y tú no creas que porque lo que te están diciendo, eso va a ser de esa manera. Tú tienes que cerrar tus oídos para que me escuches solo a mí, y que entonces yo te voy a sacar y te voy a bendecir grandemente. ¿Quién dice amén? Así es que, ¿qué hace el Señor? Les da la revelación. Y entonces, obviamente que ese es un privilegio, porque fue una revelación no nada más para ellos, sino que ellos estaban siendo privilegiados, tenían un lugar especial, porque todos los pueblos decían, cuidado con el pueblo de Israel, porque tienen un Dios muy poderoso. Sabían que había una nube y columna de fuego, y que no sé qué pasaba, pero los cuidaba. Su Dios era muy poderoso. Vean cómo ellos sí recibieron una revelación. Pero sin embargo, a pesar de que tenían una revelación, ¿qué sucedió? Algo pasó. Sin embargo, que Moisés, al sacarlos, porque recuerda, los saca de Egipto, y estaban en esclavitud y tenían años, generaciones que habían estado en esclavitud. Pero recordemos, lo vimos la semana pasada, que Moisés es figura de Cristo. Y si algo le pasó la semana pasada que hablamos, que el pueblo no pudo esperar y hizo una fundición porque no le gusta esperar, entonces fundió algo en su mente para lo que ellos deseaban. Bueno, hoy estamos viendo entonces que Moisés le advierte que no deberían estar en idolatría ni crear imagen o figura o representación de hombre o mujer o animal o pez alguno, porque eso no le agradaba a Dios. ¿Y por qué les dijo eso? Porque los vio en su actitud, vio cómo se expresaban, vio que a pesar de que estaban en Egipto y habían salido y que les dio revelación y que era un pueblo privilegiado, ellos seguían con pensamientos de la costumbre, con pensamientos de la tradición, seguían actuando de la misma manera que habían aprendido, aunque el Señor estaba dando algo nuevo, que vieran más adelante, que vieran con una nueva mentalidad lo que les esperaba, y con lo que ya habían visto, sabían que eso era cierto, que sí iba a ser así, pero no lo aceptaban todavía por esa idolatría. Ahora vamos a la palabra y vamos a ver entonces cómo Moisés les advierte, y todo el tiempo cómo le está diciendo que no deben de ser idólatras ni levantar nada que ponga en primer lugar a Dios. Vámonos a Levítico 19:4 y dice así: no os volváis a los ídolos ni hagáis para vosotros dioses de fundición, yo soy el Señor vuestro Dios. Y fíjate bien, dioses de fundición, lo vimos la semana pasada y dijimos, es aquello que tú sacas de la palabra
pero que a ti de alguna forma tú lo fundes tu idea y lo haces, lo llevas a la realidad, y que es algo que el Señor le desagrada, pero que tú necesitas, requieres en tu vida, pero lo sacas de la palabra para acomodártelo tú, y estás haciendo esa fundición. Dice Levítico 26:1: no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni piedras sagradas, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada, para que te inclines en ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces veamos ahí cómo, y lo puse en más oscuro. Entonces, ¿qué les dice Moisés? No hagas dioses de fundición ni piedra grabada. ¿Qué más dice? Vamos ahora a otro versículo. Vamos a Deuteronomio 29:17. Y dice así: además, habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra y de plata y de oro que tenéis con ellos. Entonces, ¿qué nos habla entonces? ¿De qué nos está hablando? Nos está diciendo no hacer ídolos de qué. Dijimos de dioses de fundición, dioses de piedra, y ahora dice de madera. Ahora, ¿qué dice? Vámonos al Salmo 115:4, y dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Así es que no hay que hacer entonces, dijimos entonces, ídolos de qué, de dioses de fundición, piedra grabada, de madera, de plata y oro. Y veamos que en cada uno de ellos está dando un versículo. Les habló formalmente, fue explicado. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Tenía la costumbre, era tanto que lo vivió y lo replicó con sus nuevas generaciones, que ellos no se abrieron a creerle a Dios para que cambiara, para que viniera ese arrepentimiento y Dios hiciera la obra. Ahora vemos entonces en Números 33:52, y dice así: expulsaréis a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros, y destruís todas las piedras grabadas, destruiréis todas las imágenes difundidas, y demolerás todos sus lugares altos. Vean que en cada uno de ellos, estoy remarcando, pero en sí cada uno de ellos les da explicación bastante amplia de todo. Ezequiel 8:10 dice: entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Pero vean la palabra también que dice abominables. Habla de bestias abominables y todos los ídolos de la casa, pero está hablando de que cosas que están pintadas en las paredes, que también las utilizan como ídolos. Y lo podemos ver cuando aquí en las colonias de repente andan poniendo su placazo, la colonia fulanita de tal, y ponen ahí el nombre de alguien. Está hablando de eso. Y donde quiera lo van repitiendo, y tiene que ver entonces con esta parte que estaban de idolatrar las paredes pintadas. Ajá. Ok, vámonos con Isaías 44:19. Dice así: ninguno reflexiona, no tiene conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego, y también he cocido pan sobre sus brasas, he asado carne y la he comido, y el resto haré una abominación. ¿Me pondré ante un pedazo de madera? Repito, fíjense bien esta palabra, porque tiene que ver con tiene que ver con esta palabra de idolatría, y nos hace
escudriñar la palabra, como dice el profeta Isaías, ninguno reflexiona. Vean qué es lo que hacen, pero no reflexionan. Dice, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir. Vean, es hasta fuerte lo que dice de nosotros, porque me está hablando a mí, que hay cosas que tú haces que no reflexionas, y será porque no tienes conocimiento de inteligencia. Y recordemos que el conocimiento y la inteligencia viene de la palabra. O sea, yo estoy haciendo cosas, pero no he ido a escudriñar la palabra para ver si es algo que le agrada a Dios o no. Dice aquí, he quemado la mitad en fuego, y también he cocido pan sobre sus brasas. Está hablando de la madera, está hablando de un árbol. Vean, está hablando de un árbol. Dice, he quemado la mitad en el fuego, y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he comido. Y dice aquí, y el resto, o sea, lo que sobró del árbol, ¿qué hago? Haré una abominación. Fíjate que haré una abominación. O sea, haré algo agradable, un animalito, que le daré forma a un rostro, ¿qué le voy a hacer? Pero eso es una abominación, por eso dice, haré una abominación. Y luego, me postraré ante un pedazo de madera. O sea, después que la haga, lo ponga como un dios. Si era un pedazo de tronco, vea todo lo que yo hice antes. Me puse al fuego, tenía frío cuando tenía ahí, y estuve quemándolo para estar disfrutando. El Señor lo dispuso con ese propósito, para que yo no pasara frío. Pero también utilicé, cuando ya se bajó de sus brasas, yo cocí pan, también hice carne asada, me la comí. Pero todavía tengo madera. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? La voy a tallar, le voy a dar forma, porque no tengo nada que hacer, pero es tan bonito que ahora lo voy a poner como adorno, lo voy a poner ahí para adorarlo. Y después quizás hasta mejor eso, mejor voy a hacer porque me encanta mucho y me acuerdo que este es el sol, esta es la luna, y le voy a hacer y yo le voy a rendir culto. Porque se lo voy a hacer a una representación de una deidad. Pero lo estoy haciendo de un árbol. Ahora, pero si notamos, vamos a ver a la palabra que estamos analizando del día de hoy, que dijimos etz, ¿verdad? Ok. Ahora, de acuerdo a la concordancia del diccionario Strong, dice que etz, que es del numeral 6086, dice que viene de la palabra del hebreo 6095. Vamos a ver qué significa entonces, que proviene de esta palabra del 6095, y dice que significa árbol. Entonces recordemos que estamos hablando de ¿quién? Isaías 44:19, que lo acabamos de leer. ¿Ok? Entonces dice que significa entonces árbol. Árbol, dice, por su firmeza. De aquí, en este caso, cuando se habla de la firmeza, obvio que el árbol se utiliza para madera. Ahora, si hablamos que la madera se procesa, y hablamos de madera en plural, podríamos decir palos. Se sacaron barrotes, se sacaron diferentes tipos de palos, mazos, arboleda, asta, cabo. La persona que utiliza esto, que el carpintero, enmaderado, higuera, horca. ¿Por qué? Porque utilizaban maderos para para ahorcar a una persona. Ídolo, leña, leñador, leño, madera, madero, manojo, árbol
palo. Ahora, hablando de Etz, estamos hablando entonces de Etz. Y esta palabra del hebreo, que significa idolatría, pues tiene que ver entonces con este significado que estamos hablando. Estamos hablando de árbol, de madero, de leño. Y tiene que ver entonces con Isaías 44:19. Por eso lo vuelvo a leer. Dice aquí: he quemado la mitad en fuego. Pero antes de eso dice la palabra que ninguno de nosotros reflexionamos sobre un árbol. Y dice que no reflexionamos, dice, no tiene conocimiento ni inteligencia para decir, para analizar las actitudes. Y la actitud es que estoy utilizando el árbol, que utilizo sus brasas para la comida, para el pan, para la carne asada, pero que ahora, después de eso, no tengo el conocimiento y quizás, si yo me hiciera esa pregunta, ¿haré una abominación? Obviamente, si yo tuviese el conocimiento y la inteligencia, pues diría, no. Quizá voy a cortar la madera y la voy a guardar para cuando se requiera, pues yo tenga la otra mitad y la pueda utilizar para lo que hacer otra carne asada, cocer pan o no pasar frío. Pero porque tengo estoy accediendo a la palabra de Dios. Pero también no haría esa abominación, o sea, no haría un pedazo de madera y después postrarme a él, pues no lo haría. Pero ¿qué sucede? Que hay en el pueblo de Dios y muchísimas personas que sí lo hacen. Vemos entonces que de acuerdo al diccionario BIN, dice que 325 veces aparece esta palabra Etz en el antiguo pacto, que es una de las formas de idolatría. Ahora, si vemos entonces, hablando de Etz, tiene que ver con las costumbres. Aquí es importante porque vemos esto, tiene que ver con costumbres que se han arraigado por muchas generaciones y que aún están dentro del pueblo de Dios. Estamos hablando entonces de esa idolatría que está arraigada. Y lo hemos visto por generaciones. Y que nosotros no nos hemos arrepentido, sino por el contrario, las hemos justificado. Y que están y que se ven en el pueblo de Dios. Y de estas costumbres, no estamos hablando de la palabra Etz, porque Etz queda bien claro que está hablando sobre un árbol. Pero si lo vemos en la parte espiritual, sí podemos ver cómo de nosotros puede haber idolatría hacia actitudes. Cómo mi papá, mi mamá, mi abuelito reaccionan desde que ellos dicen que ellos se parecen a su papá o a su abuelo y reaccionan de ciertas maneras. Y nosotros, que somos los nietos, los tataranietos, andamos reaccionando de la misma manera. De alguna manera como una costumbre, una tradición, que es lo que se da en esta familia. La familia, decimos el apellido, porque de tu tío, tu abuelo eran esto y hacían ese tipo de cosas. Y ahora vemos que también en los nietos hacen exactamente lo mismo. Y están orgullosos y tienen colgados los cuadros de sus nietos, de sus tatarabuelos, tataranietos, y de lo que hicieron, y siguen esa misma tradición. Y si a veces lo vemos como algo normalizado, como que está correcto, pero a veces no es así, porque es una tradición, una costumbre, y no realmente lo que la persona desea o quiere o el Señor ha dispuesto para que lo haga, sino que le estamos de alguna manera metiendo lo que tiene que estudiar, lo que tiene que hacer, porque es una tradición familiar. Y como parte de la tradición,
pues muchas de las actitudes a veces nos las seguimos igual. Papá, mamá nos hacían la ley hielo y nosotros seguimos creciendo y cuando menos pensamos aplicamos la ley del hielo, y ahora los nietos aplican la ley del hielo. Entonces de alguna manera sí está afectando, y porque no lo hemos cambiado, porque son costumbres. Ahora, hablando de Etz, porque estamos hablando de Etz, dice que está arraigado y tiene que ver con costumbres religiosas. Ahora, hablando de esas costumbres religiosas, vámonos a Jeremías 10:3. Jeremías 10:3. Ahora vemos en esta traducción y dice: las costumbres religiosas de esa gente no tienen ningún valor. Van al bosque, cortan un tronco, o sea, Etz, lo que hablábamos de Jeremías, Etz, y un artesano le va dando forma. Vean cómo aquí va explicando Jeremías lo que decía Isaías. Decía Isaías: ninguno reflexiona. Estamos hablando de un árbol. Ninguno reflexiona, no tiene conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego, también he cocido con pan sobre sus brasas, he asado carne y la he comido, y del resto haré una abominación, me postraré ante un pedazo de madera. Sin embargo, aquí en Jeremías habla de las costumbres religiosas. Dice: de esa gente no tiene ningún valor. O sea, todos aquellos que de alguna manera tienes una tradición o costumbre que es religiosa, dice que no tiene ningún valor. No lo digo yo, lo dice la palabra, porque luego se enojan que porque uno dijo, pero eso es lo que dice la palabra. Estamos hablando entonces de idolatría, estamos hablando de la palabra Etz. Por eso dice: van al bosque y cortan un tronco, Etz, y un artesano le da forma. Lo vas y lo cortas y lo haces con la intención de hacer un ídolo, de venderlo para que tú te lo lleves a tu casa y lo adores. Sin embargo, hay otros que lo adornan con oro y plata y lo aseguran con clavos y martillo para que no se caiga. Dios. Veamos ahí, estamos en Jeremías 10:3. Ahora vámonos al 10:5 de la misma traducción. Vamos a ver qué dice Jeremías 10:5. Traducción del lenguaje actual. Dice así: y esos ídolos, fíjate lo que mismo está diciendo. Primero dijo, hablando de tradiciones y de costumbres religiosas de esa gente, no tienen ningún valor. Van al bosque y cortan un tronco, o sea, Etz, hablando de la idolatría, Etz, y un artesano le da forma. Y dice en el 5, ahora, esos ídolos, o sea, lo que hizo ese artesano, no pueden hablar. Lo que le dio forma fue el artesano, de algo que estaba muerto, de algo que el Señor lo dispuso para que tú lo cortaras y no pasaras frío en invierno. Lo que el Señor te lo dio para que tú pudieras cocer tu comida, tu pan y tu carne asada. Pero dice aquí, esos ídolos, o sea, esa imagen tallada no puede hablar. Y aparecen y parecen, más bien ahí es que esa es un signo de admiración, pero parecen ahí. Dice, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que llevarlos porque no pueden caminar. Así, que no los adoren. Ellos no los pueden ayudar, ni les pueden hacer daño. Pero vea, joder, o sea, se lo hicieron con la intención de adorarles. Dice, parecen espantapájaros sembrados en un campo. Está tan mal
que mal hecho, porque es recordemos, una abominación, decía Isaías. Es una abominación que la llevan para que espante pájaros en los sembradíos de maíz, de melones, en otras traducciones de pepinos. Dice, tienen que llevarlos porque no van caminando solos y van ahí. No, los tienen que cargar para ponerlos ahí. No pueden caminar. Así es que no los adoren. Ellos no pueden ayudar ni pueden hacer daño. Si los tienen que llevar cargando para ponerlos ahí, y lo único que parecen espantapájaros. Entonces, ¿por qué no los anden adorando? Porque no les van a ayudar, ni tampoco tengas miedo porque no te van a hacer daño. Ni una cosa ni te ayudan ni te hacen daño. No les adores porque salió de un tronco, de un hombre que se puso a tallarlo para que estuviese ahí. Y hay veces, si lo vemos, a veces hasta en algunos templos, hasta han puesto a Cristo que está tallado en madera. Algo que el Señor no dijo que hicieran. Pues así es. Una representación del que ellos creen de cómo sería el Cristo. Pero que de alguna manera están engañando. Ahora, hablando de Et, que está mencionando en esta palabra, es una de las, de alguna manera, pues, lo hacen como costumbre en una fiesta que esperan mucha gente, y esto es en Navidad, porque estamos hablando de un árbol que lo adornan, que le dan forma. Ahora, la descripción del libro de Jeremías dice que las casas las adornaban con luces, y obvio, dice con plata y oro, y ahora las adornan con luces, esferas plateadas y doradas. ¿Sí los han visto? Ahora, ¿qué es lo que ponen ahí? Hablando de Etz, porque está hablando de árboles, de troncos. Está hablando entonces de los arbolitos en los hogares, que de alguna manera están idolatrando y los ponen ahí, con la idea diciendo que van a recibir regalos y los van a poner ahí, y que se los trajo el niño Dios, o se los trajo Santa, o algunos otros pues que ya se les adelantó los santos reyes, pero que pueden hacer, y cómo los van engañando a los niños. Por eso hablaba Isaías, dice, no tienen conocimiento ni sabiduría, porque lo que están haciendo están engañando. Les dicen a los niños, y les digo que les dicen porque uno también lo decía, hagan su cartita, y le decían, hagan su cartita y el Señor pues les va a responder. Y ustedes, ¿y qué pedimos? No, pues los que ustedes digan, ustedes piden ahí, y ya pues el Señor, ¿verdad? O Santa, pues se los va a traer, claro, dentro de lo que pueda. Y luego, cuelguen su cartita en el árbol. No, si uno hizo cosas tremendas. En ese falta de conocimiento y falta de sabiduría, porque no conocíamos de Dios, pero nos llevó por tradiciones. Pero hay muchos que, aunque aprendieron las tradiciones y conocieron de Dios y Dios los hizo libres, siguen atados porque los siguen realizando. Ahora, si notamos en eso, ¿qué es lo que sucede en esta festividad religiosa? Porque es una festividad que lo ha traído como una tradición, una costumbre religiosa. Obvio, dicen que se van a reunir porque quieren convivir en familia, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que se avientan unas buenas borracheras. Sí, hay regalos,
y lo que están esperando ni siquiera es algo que necesitaban, es en la lista, y todo lo que se les ocurre lo ponen en una lista, pero no es algo que les va a beneficiar, o algo que simplemente que requieran durante el año y que se los pueden dar sin necesidad de que se lo estén poniendo como adoración a un árbol. Supuestamente es porque va a ser una reunión, una comunión familiar, pero es una celebración que por siglos se ha realizado, una celebración que ellos dicen que es para festejar el nacimiento de Jesús, como recordando que esa fue su primera venida. Pero Dios no dijo que tenían que hacer eso. ¿O sí? No. Más bien esto es una festividad pagana. Pero aunque si buscaran que es una festividad pagana, no lo quieren cambiar, están convencidos o convencidas de que es un momento en que pueden disfrutar de la familia, pero acaban perdidos. Realmente lo que están adorando es a un Dios pagano. Pero desgraciadamente mucho del pueblo de Dios sigue participando, haciendo culto a un leño, porque estamos hablando de Etz. Le están haciendo culto a un leño, porque eso es. Porque ahora decían, bueno, ese no es natural, pues por eso, pero ahora hicieron que se parezca a un árbol y lo plantan ahí. Cuando digo lo plantan, es que ahí lo ponen, no que le van a abrir un hueco y lo van a sembrar, sino lo plantan, lo ponen en el piso, ¿verdad? Ahora, vámonos ahí a la palabra. Vamos a Deuteronomio 16, 21. A ellos les fue bien, ¿eh? Miren, hay veces que acaban en borracheras y acaban así y quedan bien dormidos, pero hay unos peor, no saben ni dónde quedaron. De verdad, yo conozco cristianos que no saben qué pasó. Se acuerdan que estaban en cierto lugar a cierta hora, pero después de esa hora no saben nada. No saben qué pasó, no saben qué sucedió. Lo único que saben es que abrieron los ojos y estaban en otro lugar. En la banqueta, en otra casa, no saben qué sucedió, ni qué les pasó. Peor. Deuteronomio 16, 21 dice: no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios. Dice, junto al altar del Señor tu Dios, ¿qué harás para ti? ¿Qué harás para ti? Vea, dice que está ordenando que no van a plantar ningún tipo de árbol delante del altar del Señor. Y cuando está hablando delante del altar del Señor, ¿cuál es? Este es el altar del Señor. Dice que no plantarás. Está diciendo, tú no vas a poner aquí ningún árbol. No adorarás a un leño, a Etz. No lo harás. Eso dice la palabra. Ningún clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dios. Veamos qué pasa. Dice aquí, decorando el árbol de Navidad en la congregación, en la iglesia. Ahora, si vemos otros, dice bien claro la palabra, repito, no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor. Etz, dijimos, árbol, Etz, idolatría. Pero notamos que se está predicando y en el altar hay un árbol. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y hay muchos así.
Estamos hablando de aquí de congregaciones que no conocemos, pero aquí en Tecate hay congregaciones, muchas congregaciones que sí conocemos, y ponen en el altar del Señor el árbol, el leño, lo siembran, lo ponen ahí para adorarlo. Y dice el Señor aquí que no, de ninguna manera. O ponen el nacimiento, que es exactamente lo mismo. Ponen el árbol y ponen un nacimiento, diciendo que el Señor nació, pero el Señor no dice que se deba de adorar el nacimiento. No dice nada de eso. Aparte que ese día no nació. Vemos otros ejemplos. Y conforme vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que las congregaciones hoy en día, y congregaciones e iglesias, cuando me refiero a iglesias, me refiero a nosotros, que nosotros en nuestra casa no lo tenemos en la congregación, o no lo hacen en congregación, pero en nuestra casa sí lo hacemos. Adornamos. En esta época del año adornamos nuestra casa para darle ese lugar a ese leño, esa adoración. Adornando en el altar del Señor lo que dice el Señor que es abominación. Y quizás, como dice Isaías, ignoran, pero es una costumbre. Pero hay unos que sí saben cuál es su origen y sin embargo se dejan envolver en el sincretismo, porque saben que Dios no nació en esa época, pero ellos sí lo están realizando. Ahora, podemos notar entonces también que hay salmistas y hay pastores, líderes, que dicen no tiene nada de malo. Ven cómo la idolatría que vimos la semana pasada, cómo ellos hicieron una imagen de fundición en su cabeza conforme a la palabra para decir no tiene nada de malo. Y ahora caen en esta otra, en dos idolatrías, dos palabras que los lleva a idolatría, en el cual ponen el árbol que dice el Señor que no debes poner en el altar del Señor y tú lo estás poniendo. Estás cayendo en dos palabras de idolatría, pero ellos dicen que no tienen nada de malo. Así es que ellos tanto lo hacen en público, en alabanzas, en adoración, como en sus casas. Y vemos entonces cómo va creciendo de tal manera que podemos ver a los diferentes salmistas, a los grupos de adoración, dándole, quitándole el lugar que a Dios le corresponde, poniendo en el altar a un ídolo, aunque ellos dicen que ¿qué tiene de malo? Pero ellos dicen lo que estamos haciendo es celebrando el nacimiento de Jesús, e ignoran, no porque no sepan, porque no han querido conocer que Él no nació en diciembre, no nació en esa fecha. El 25 de diciembre se celebra el solsticio de invierno, o sea que es el día más oscuro del año. Fíjate bien, el 25 de diciembre es el día más oscuro del año. Y lo que están haciendo es adorarlo. Así es que lo que hacen los paganos, están celebrando el día del dios Sol. Y la palabra dice, no lo pondrás en el altar del Señor, porque es abominación. Y si lo ponen, pues están en contra de la palabra. ¿Qué es lo que sí manda el Señor? Y eso sí lo manda. Dice, su muerte y su segunda venida. Eso sí manda el Señor. ¿Y quién lo dice? Lo dice la palabra, lo dice Pablo.
¿Dónde lo dice? Pues lo dice ahí en 1 Corintios 11:26. Y lo vemos cada primer domingo del mes. Lo recordamos. Vamos a verlo aquí que dice la palabra. Dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Eso sí mandó. Eso sí está en la palabra. Pero no lo anterior. Sin embargo, nosotros, en esa rebeldía, decía Isaías, en esa falta de conocimiento y sabiduría. Pero aquí más bien yo pienso que es rebeldía, que es soberbia, a no querer buscar del Señor, y cuando el Señor viene a ti y te da, deberíamos estar como hijos de Dios listos para recibir todo lo que nos quiera dar, porque Él quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Y entonces nosotros, desesperados en ese amor que le tenemos al Padre y que lo queremos conocer, pues queremos que Él nos enseñe. Y bien que nos enseña, porque dice, deja tus yugos y ponte el mío. Te voy a enseñar. ¿Cómo lo vas a hacer? Aprender de mí. Yo soy el maestro, yo soy el que te voy a guiar. Yo soy manso y humilde de corazón. Si tú quieres cambiar, necesitas seguirme y no cuestionar lo que te estoy diciendo, cambiar tus actitudes. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros queremos todo que nos expliquen. Cuando Él es Dios, Él es al que le debemos adoración. Nuestro lugar es para adorarlo. Nosotros estamos aprendiendo aquí para adorarlo, para cuando lleguemos con Él, ya vayamos con un gusto y con un agrado, con un deseo de estar con Él, para adorarlo todo el momento y todo tiempo. No va a haber cansancio, no va a haber nada de esas cosas. No va a haber sueño, no va a haber hambre. Nos vamos a gozar. Cuando entramos en la presencia de Él, no estamos pensando en comida ni en cansancio de nada. Estamos en un gozo. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Bueno, pues lo que estamos aprendiendo es eso. Aprendiendo aquí a someter todas las partes que es corruptible. Porque nos vamos a convertir en incorruptible. La parte mortal se va a convertir en inmortal. Estamos de paso. Así es que lo que el Señor quiere es que nosotros nos mantengamos en obediencia, en fe, para que disfrutar lo que Él tiene para nosotros y no caigamos en idolatría, porque el enemigo nos va a mostrar tantas cosas que viene de generación en generación, y si no tenemos el conocimiento, como dice Isaías, y la inteligencia, pues entonces vamos a caer en constante idolatría y nos vamos a alejar del Señor, porque vamos a caer en lo que muchas congregaciones están haciendo en ese tiempo, de poner en el altar un árbol, porque va en contra de la palabra. Ahora, si vemos entonces la palabra hablando de despojarnos, porque como hijos de Dios tenemos que despojarnos. ¿De qué nos vamos a despojar? Pues de las costumbres religiosas. Mira, a mí no me costó trabajo. Yo cuando vi que eso no le agradaba a Dios, porque a nosotros nos encantaba, porque se miraba bonito, lleno de luces y todo, le llenábamos ahí, teníamos llenado de adornos, pero parecía, y nos encantaba, pero estábamos tan envueltos que año tras año nos lo alimentábamos, y ahí estábamos esperando ese tiempo para gastarnos nuestro aguinaldo, ¿verdad? Ahí estábamos listos para que de alguna manera que vieran que lo que estábamos regalando y recibíamos y todo. Vean, era un gran engaño. Pero cuando el Señor me mostró en conocimiento y en sabiduría, nosotros listo, lo quitamos de nuestra vida. Y trajo una paz, una tranquilidad. La verdad que siempre estábamos y que no alcanzaba para las cosas que estaban pidiendo, porque queríamos quedar bien. Veamos cómo caíamos en idolatría.
Queríamos quedar bien, ser en nuestro corazón, nuestra alma enferma, para que nos estuvieran en una estima alta. Y no como papás o como hermanos o como compañeros, no, en una forma enfermiza, porque eso no venía de Dios, venía del enemigo para que yo siguiera en la idolatría. Cuando quedó claro, vino una paz y un descanso. Porque a veces comprábamos y regalábamos y nos regalaban cosas que no nos servían. Nada más caíamos en la idolatría de ir a gastar por gastar. Era un engaño y caíamos en el engaño. Hoy no, hoy podemos disfrutar en tantas cosas. Lo que el Señor disponga, pues lo utilizamos en ese fin. Y si no, ahí está. Por algo nos lo dio y por algo Él va a poner para en qué utilizarlo. Si es que lo tengo que utilizar en este momento, si no, ya vendrá en un momento en que se tenga que hacer. Pero sí, como hijo de Dios, me tengo que despojar de la tradición religiosa, porque esa me va a alejar de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué me tengo que quitar como hijo de Dios? Porque nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Nada. Y si no tiene nada que ver, y para llegar al Padre es por medio del Hijo, porque así dice la palabra, que nadie va a llegar al Padre sino por el Hijo, pues entonces si nada tiene que ver con Él, pues lo tengo que despojar. Porque si no lo despojo, no voy a poder permanecer en el camino. ¿Por qué? Porque el Señor no me va a aceptar como parte del rebaño. ¿Por qué no me va a aceptar? Porque estoy engañando, me estoy poniendo un disfraz de oveja. Y el Señor conoce las intenciones de mi corazón y Él sabe que lo estoy engañando. Así es que primero me tengo que convertir en oveja, y cuando me convierta en oveja, pues viene una obediencia, viene una fe. Escucho la voz de mi pastor, sé que todo lo que haga es por mi bien. Sé que puedo descansar y dormir en paz porque Él va a estar al cuidado de mí. Conoce mi nombre. Amén. Conoce mis pensamientos. Amén. Así es que, obvio que entonces, mientras no tenga nada que ver, yo me voy a deshacer de eso, porque eso es idolatría. Y si no lo había considerado, pues tengo que analizar la palabra para no cometer un error, porque eso me puede alejar, porque puedo estar escuchando mi voz y no la voz de Dios. Y en ese escuchar puede que entonces otra vez me regrese a lo que vimos la semana pasada y esté fundiendo una imagen de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, y no a Dios. Amén. Amén. Así es que toda costumbre que me pueda alejar de Dios no debe de tener valor en mi vida. La debe verlo como parte de una historia, como parte de lo que se hace, como parte del que hoy el Señor haga que yo doble rodilla para pedir por todas esas almas, que así como estaban ellas, así estaba yo, para que vengan a sus pies. No los voy a criticar, no voy a estar ahí diciéndoles algo, porque el Señor no me está mandando a eso, pero sí voy a interceder para que así como el Señor me alcanzó, así como el Señor me rescató, también rescate a todas esas personas que están confundidas por el enemigo, que ha puesto un velo sobre sus vidas para que no entre la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice la palabra que es tan penetrante como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y penetrará y separará todo aquello que contaminó del enemigo en el alma, y dice separará el alma del espíritu y entrará y hará su propósito. Amén. Amén. Así es que bendito Señor. Si no lo hago, porque obvio que yo como hijo de Dios, y muchos que lo están haciendo, porque hay congregaciones, hermanos, hermanas que sí lo están haciendo, que cada año lo siguen, tienen su arbolito guardado, o van y compran y van a que corten un arbolito para ellos, para ir a adorarlo en su casa. Hermanos, eso les va a traer maldición a la vida de ellos y de sus familias,
porque están llevando una maldición a la casa que va en contra, dice que es abominación para el Señor. Yo les pido, hermanos, a los que estén viendo, que analicen la palabra, que no soy yo, dice la palabra, y no traigan maldición a su casa, ni a su familia. Por el contrario, si nos equivocamos, hermanos, dice el dicho mundano, es de sabios rectificar. Pero también el Señor dice, arrepentíos. El Señor nos manda arrepentíos, a que vengamos a Él y reconocer, Señor, no conocía de ti, o te conocía de oídas, y lo que enseñé, Señor, es lo que yo pensé que era correcto, pero hoy me arrepiento. Y voy y les digo a mis hijos, a mi familia, estaba bien equivocado. El Señor dice en su palabra algo que me está haciendo, Señor, que yo cambie y rectifique. Así es que, hermanos, si hay alguna duda, acudan a la palabra y el Señor les quitará todo aquello que está impidiendo el que fluya su palabra y ustedes puedan tener la revelación que la tuvo el pueblo de Israel y que ellos se cegaron a obedecer. Pero nosotros hoy, en el nuevo pacto con Jesús, pues hay que abrir nuestros oídos. Y si Jesús, cuando muere, rompe el velo para que yo tenga acceso, pues hay que entrar al lugar santísimo y no quedarnos en el atrio, sino por el contrario, creerle a Jesús. Y Jesús dice que está haciendo morada para ti y para mí. Y yo le creo. Y dice que Él va a venir por mí y que mientras está haciendo, así como yo aquí, como dice la alabanza, construyendo una habitación para Él, Jesús está construyendo una habitación para mí. Amén. Así es que yo le tomo la palabra y digo, Señor, yo me quiero mantener libre de idolatría para poder llegar a tu presencia. Y que así como me estás ayudando a mí, también yo te pido por mi familia, por cada uno de ellos, para que le abras el entendimiento, les des revelación y ellos se puedan apartar de toda idolatría que hay en todas partes. Yo se los pido en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Y yo, hermanos, pues yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que el Señor los guíe para poder seguir avanzando. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Oh bendito Señor, te doy gracias por esta palabra que nos has traído, bendito Señor, para ir en ese crecimiento, para ir cambiando nuestras actitudes y todo aquello que nos lleva a querer cometer cosas inmundas, cosas que no te agradan, Señor. Es que quita de nosotros, Señor, toda idolatría y todo aquello, Señor, que nos aparta de tu presencia. Como dice aquí 2 de Corintios, por tanto, salir de en medio de ellos y apartaos, no toques lo inmundo y yo os recibiré. Y yo, Señor, te doy gracias porque no quiero tocar ni contaminarme. Por el contrario, Señor, muéstrame por medio de tu Espíritu Santo si estoy cometiendo algún error, alguna idolatría, para yo poderla quitar de mi vida y poder, Señor, ponerte donde tú siempre debes de estar, en el centro de mi vida, en el centro de mi casa, porque mi casa y yo te adoramos. Gracias te doy, Padre, por cada uno de estos siervos y de estas siervas, Señor, que están listos doblando rodilla y escuchando, Señor, y quitando de nosotros toda soberbia y toda rebeldía. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.